Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida muy especial a nuestro compañero, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias una vez más por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo, y saludos a los amigos que nos escuchan y nos acompañan en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Hoy es lunes, pastor Lizardo, lunes 19 de julio. Y bueno, quiero agradecer, pastor, a las personas que comentan allí en el YouTube cuando una lección está tocando su vida y ellos están tomando decisiones. Me parece eso maravilloso. Y bueno, yo le contesto en la caja de comentarios también, interactuando con ellos. Me gozo cuando veo reacciones de lo que Dios está haciendo en la vida de las personas que están estudiando con nosotros. También quiero agradecer, pastor, a los que se han suscrito al canal. Eso es un aporte bueno porque se reconoce que el contenido del mismo es saludable y que puede llegar a otros. Así que gracias a los que se están suscribiendo y también a los que comparten esta lección. Pastor, amigos oyentes, hoy aprenderemos algo interesante sobre el llamado de atención. Yo no sé, pastor Lizardo, si alguna vez usted le han llamado la atención por algo que haya hecho, pero eso es impresionante cuando usted sabe que hizo algo inadecuado y viene alguien que Dios usa y le reprende. Tremendo. Hoy alguien será reprendido, alguien será llamado a la atención. Vamos a ver quién es, quién lo hace y por qué. Pero antes de continuar con el estudio, quisiera yo pedir que la presencia del Espíritu Santo esté con nosotros. A donde quiera que usted esté, cierre sus ojos, por favor, incline allí su rostro y vamos a hablar con el Señor. Hablemos con Dios. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de hoy lunes volver a estudiar tu palabra. Queremos pedir que la presencia de tu Espíritu Santo esté con nosotros y nos ayude a crecer espiritualmente. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, el día de ayer estuvimos hablando un poco de un momento triste en la vida de David. Recordamos que David peca participando de un romance ilícito y adúltero con una mujer llamada Betsabé. No obstante, dio la orden para que el esposo de ésta fuese muerto en combate. El rey David diseñó planes y estrategia para que este pecado nunca se supiese. Pero el acto pecaminoso de David no se ocultaría por mucho tiempo. Betsabé estaba embarazada y Urías estaba muerto. Cabe destacar, pastor Denis y amigos oyentes, que aunque David estaba actuando bastante mal, la misericordia de Dios es tan grande que a pesar de su pecado y de los errores que éste estaba cometiendo, Dios nunca dejó de amar a David. Aún en medio de su pecado, el Señor utilizó a un hombre llamado Natán, que era profeta, para que éste fuese a confrontar a David con el curso pecaminoso de sus acciones. En medio de uno de los momentos más oscuros de la vida de David, no todo estaba perdido. Todavía había buenas noticias. Dios envió a su profeta. Natán y David se conocían bastante bien. Anteriormente, Natán había aconsejado a David sobre sus planes para construir un templo. Sin embargo, ahora el profeta Natán viene con una tarea diferente que realizar para su rey David. Ahora ya no viene a aconsejar al rey, ahora viene a confrontarlo y a señalarle su pecado. Para ampliar un poco esto, vamos a entrar en contacto con la palabra de Dios y vamos a buscar en nuestras Biblias el segundo libro de Samuel, capítulo 12, los versos 1 al 14. Pastor Denis, por favor, ayúdenos en la lectura de estos pasajes y vamos a ver la manera que utiliza el profeta para confrontar a David. Claro que sí, pastor. Aquí tengo el segundo libro de Samuel, el capítulo 12, los versículos 1 al 14. Dice la santa palabra de Dios.
Jehová envió a Natán ante David, y al llegar le dijo: había 2 hombres en una ciudad, un rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su boca, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, igual que una hija. Un día llegó un viajero a visitar al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para dar a comer al caminante que había venido a visitarlo, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para quien había llegado de visita. Se encendió el furor de David violentamente contra aquel hombre y le dijo a Natán: vive Jehová, que es digno de muerte el que tal hizo. Debe pagar 4 veces el valor de la cordera por haber hecho semejante cosa y no mostrar misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí como rey de Israel y te libré de manos de Saúl. Te entregué la casa de tu señor y puse en tus brazos a sus mujeres. Además te di la casa de Israel y de Judá, y como si fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues has tenido en poco la palabra de Jehová y hecho lo malo delante de sus ojos? A Urías el Eteo lo mataste a espada y tomaste a su esposa como mujer. Sí, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías el Eteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová: yo haré que de tu misma casa se alce el mal contra ti. Tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las entregaré a tu prójimo, el cual se acostará con ella a la luz del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Natán dijo a David: también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Muchísimas gracias, pastor. Llama mucho mi atención lo que acabamos de leer en la narrativa bíblica. David tenía todos los motivos para ser condenado y juzgado. Sin embargo, el profeta Natán no lo avergüenza, ni va con la intención de condenarlo ni juzgarlo. Al contrario, el profeta Natán contó una historia con la que David, el ex pastor de ovejas, podía identificarse. Él sabía que David tenía un sentido de justicia y de integridad sumamente desarrollado. Por ende, en cierta forma se podría decir, amigos oyentes, que Natán le tendió una trampa y que David cayó directamente en ella. Cuando David, sin saberlo, pronuncia su sentencia de muerte, Natán le dice: tú eres aquel hombre. Y cabe resaltar, pastor Denis y amigos oyentes, que hay diferentes formas de decir tú eres aquel hombre. Se puede decir gritando, acusando a la otra persona y apuntándola con el dedo directamente a la cara, diciendo: tú eres ese hombre culpable, tú eres ese malvado, tú eres un pecador. Y hay otra forma de decir esto que expresa preocupación y cuidado. Las palabras de Natán debieron de haber estado mezcladas con gracia, con cuidado, con amor, con tacto, con prudencia, pero con autoridad. Le dijo al rey David: tú eres ese hombre. En ese momento, David habrá sentido el dolor que Dios siente cuando uno de sus hijos conscientemente se aparta de su voluntad. Algo hizo clic en la mente de David, algo le partió el corazón cuando escuchó las palabras del profeta: tú eres ese hombre. Interesante, pastor Lizardo, allí que usted dice que en ese momento, cuando Natán le habla, él siente lo que Dios siente cuando un hijo de él falla, peca, porque se sintió indignado por esa acción. Pero claro, dictó su sentencia de muerte allí. Y pastor Lizardo y amigos oyentes, el pecado comienza en la mente. La mirada lasciva de David lo llevó al siguiente paso,
a complacer su fantasía lujuriosa. Se aventuró al terreno de Satanás, amigos oyentes, cuando actuó de acuerdo con sus pensamientos y envió a sus sirvientes a preguntar por Betsabé. Sus impulsos, no controlados por el Espíritu Santo, llevaron a una indagación inapropiada para satisfacer sus deseos mediante un acto pecaminoso. Pastor Lizardo y amigos oyentes, esto nos da una lección. Aunque David trató de encubrir su relación adúltera con Betsabé, el pecado nunca podrá encubrirse por mucho tiempo. Las palabras de Moisés a los israelitas, Pastor Lizardo, siglos antes, se hicieron realidad en su experiencia. Dice Números 32:23, mas si así no lo hacéis, he aquí, habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Los actos pecaminosos, Pastor Lizardo y amigos oyentes, cometidos al amparo de la oscuridad, sepa usted que alguna vez saldrán a la luz del día. Así es, amigos oyentes, como dice Hebreos 4:13, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así es, pastor. Algo importante que podemos observar en este interesante relato de el rey David es que una vez es confrontado y reprendido por su pecado, David reconoce que lo hizo mal y humilló su rostro delante de Dios. Y esto lo llevó a escribir el Salmo 51, donde él describe totalmente su arrepentimiento por aquel pecado que había cometido con Betsabé. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 51, versículo 4. Vamos a ver, Pastor Denis, lo que David expresa en este interesante texto. ¿Cómo no, pastor? Aquí tengo ese salmo poderoso de David, Salmo 51, el versículo 4. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Muchísimas gracias, pastor. Querido amigo oyente, David reconoció que el pecado que inquieta nuestro corazón es principalmente una afrenta contra Dios, el Creador y Redentor. Cuando pecamos, no solamente nos hacemos daño a nosotros mismos, sino también que afectamos a los demás y acarreamos deshonra a nuestras familias y a nuestras iglesias. Por eso, a la hora de ceder al pecado, debemos de pensarlo muy bien, porque independientemente del daño que le hacemos a los demás y a la iglesia, en última instancia hacemos daño a Dios y clavamos otro clavo en el áspero madero que apunta hacia el cielo en el Gólgota. Pastor Denis y amigos oyentes, el reproche del profeta conmovió el corazón de David. Este reproche cargado de amor despertó su conciencia y su culpa le apareció en toda su enormidad. Su alma se postró en penitencia ante Dios. Con labios temblorosos exclamó: «Pequé contra Jehová». El rey David había cometido un grave pecado contra Urías y Betsabé y se daba perfecta cuenta de su gran transgresión, pero mucho más grave era su pecado contra Dios. Tremendo eso, Pastor Lizardo. Y ya al cierre, amigos oyentes, permítanme decirles que el acto pecaminoso de David no se ocultaría por mucho tiempo. Betsabé estaba embarazada. Urías estaba muerto. Natán el profeta confrontó a David con el curso pecaminoso de sus acciones, Pastor Lizardo. Aquí aprendemos una lección con esta primera parte de la historia, Pastor Lizardo, y no debemos cerrar sin decirla. Aunque David lloró, confesó sus pecados, se arrepintió de su maldad, de su accionar, y Dios lo perdonó. Eso que quede claro. Pero las consecuencias del pecado perdurarían. Así que hay que cuidar eso. ¡Cuidado! Si nos descuidamos en esta lucha espiritual, en esta guerra, si alguno de nosotros osa decir: estoy cansado, estoy agotado de luchar, no dejemos de pelear hasta que Cristo regrese. Escriba allí en la caja de comentarios: voy a pelear hasta que Cristo regrese. Voy a pelear hasta que Cristo regrese. Voy a pelear hasta que Cristo regrese. Así es, pastor. Y dos lecciones finales que podemos también extraer del estudio de hoy es que si al igual que David usted ha pecado, amigo oyente, vuélvase a Dios. Como David, confiese su pecado a Dios,
Bien lo dice la palabra de Dios, que aquel que confiesa su pecado y se aparta de él, hallará misericordia. Todavía las puertas de la gracia están abiertas esperando por ti. Arregla tu vida con Dios. No todo está perdido. Hoy es un buen día para tomar la decisión de dejar de pecar y abandonar ese pecado en el nombre de Jesús. Una última lección que aprendemos el día de hoy es que si usted conoce de alguien que está actuando mal o que está viviendo una vida de pecado, no lo condene, no lo juzgue. Aún usted sepa que la persona está mal y que la persona está cometiendo un pecado, no lo avergüence públicamente. Vaya donde esa persona y con un espíritu de amor confronta al pecador como lo hizo Natán, con prudencia, con tacto y con amor, y sobre todo con la intención de que la persona se arrepienta, abandone su pecado y se vuelva a Dios, que es fiel y perdonador. De esta forma llegamos a la parte final de nuestro estudio el día de hoy, titulado Llamado de Atención. Te invito ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias por el estudio de hoy. Oh Señor, si hemos pecado como David, o si estamos participando de pecados similares, te pedimos en el nombre de Cristo que nos perdone de todo corazón. Oh Padre amado, ayúdanos a entender la enormidad del pecado. Ayúdanos a mantenernos lejos del pecado y más cerca de la gracia de Cristo Jesús. Colocamos nuestras vidas el día de hoy en tus manos y caminamos hacia adelante y sostenidos de las manos de Cristo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.